Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por la Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por donde sale nuestro programa. Salve María y bienvenidos a un nuevo año de programas de este espacio que hemos compartido con ustedes ya desde el año pasado y que con mucha alegría pues renovamos este año. Y queremos agradecerles por estar ahí presentes, porque nos siguen acompañando y con mucha alegría, como les digo, porque es el primer programa que hacemos en este año 2022. Un año con mucha incertidumbre, un año que no sabemos qué puede pasar, puede ser un año muy bueno, un año muy malo, está todo en manos de Dios. Y justamente es un tema del que queremos hablar. En un año con tanta incertidumbre, ¿cómo uno puede ser un buen católico sin morir en el intento, por así decirlo? En un mundo en que todo nos lleva para lo contrario a la religión católica, a la santidad, ¿cómo nosotros podemos hacer ese esfuerzo, hacer esos propósitos para ser buenos católicos? Y para hablar de un tema tan importante, tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Uno ya lo conocen todos muy bien, que es nuestro querido padre Íñigo Abad. Salve María, padre Íñigo, bienvenido. Salve María, hermano Sebastián. Para mí nuevamente es una alegría estar aquí en este podcast. Como usted dice, es el primer podcast de este año que comenzó en 2022 y para tratar de un tema que realmente es muy importante, porque católicos tenemos que ser siempre, ¿no? Pero sí, cuanto mayores son las dificultades, pues tenemos que reforzar nuestra fe y ser más católicos que nunca, ¿no? Entonces, con mucha alegría estamos aquí para intentar hablar sobre eso. Ayudar a la gente en eso. Y tengo la alegría también de presentar a una persona que nos acompaña por primera vez en el programa, nuestro querido hermano Carlos Benítez. Salve María, hermano Carlos. Salve María, es una alegría estar aquí con ustedes, es un honor. Ustedes notarán que él tiene un acento un poco extraño. Él es de Portugal, el hermano Carlos es de Portugal, pero es nacido en África. Él nació en Mozambique, su familia vivía ahí por, no sé, cuestiones laborales, me imagino. Incluso tuvieron que huir cuando se estaba dando toda la independencia, la revolución. Yo Portugal tenía 5 colonias en África y en 1975 esses 5 países, Angola, Mozambique, Cabo Verde, São Tomé y Guiné, se quedaron independientes por causa del comunismo y mi familia tuvo que huir como tantas, ¿no? Exacto. Yo tenía 6 años y me fui a Portugal, que era la tierra de mis papás. Bueno, imagínense, otra buena historia para otro podcast, sí, sería el hermano Carlos. Claro. Así que bueno, caso al hermano se le salga alguna palabra en portugués, vamos a tratar de interrumpirlo. Pero usted hable con toda confianza, que aquí sí, claro, nuestra audiencia es muy comprensiva. Y es experto en Fátima también. Exactamente, es portugués experto en Fátima. No, pero alguna cosa lo conocemos. Sí. Y así que también lo vamos a interrogar a ese respecto en el programa el día de hoy. Pero bueno, padre Íñigo, comentábamos que, bueno, el año pasado, 2021 y 2020 más todavía, fueron años durísimos para la gente, años que, bueno, mucha gente por el tema de la pandemia se enfermó, mucha gente perdió seres queridos, mucha gente perdió su empleo, estaba en una especie de inestabilidad laboral y, bueno, lastimosamente lo más duro, mucha gente perdió la fe. Sí. ¿Por qué? Porque la iglesia tener que cerrar sus puertas, independiente si fue bien hecho, mal hecho, qué sé yo, se cerraron las puertas de las iglesias, la gente se tuvo que alejar de las iglesias y mucha gente se acostumbró a vivir así, sin los sacramentos, y la gente ya pues vive tranquila sin ir a misa, sin rezar, y como que ya no necesita a Dios, y eso es lo más duro que ha pasado en estos 2 años, para nosotros que vemos todo con ojos católicos. Ahora, viene un año ahorita, 2022, en el que siempre un año nuevo es un año en que hay esperanza, que la cosa va a mejorar, pero es solo abrir los periódicos, ver un poco de noticias y en el día de hoy no sabemos si hoy mismo empieza una invasión en Ucrania, una guerra que puede desencadenar en grandes catástrofes mundiales, nucleares, no sabemos qué puede dar en eso. Nuevas variantes de la enfermedad que comienzan a aparecer por varios lugares, la gente ya empieza a doler la garganta, empieza a estornudar y ya se asusta que si está otra vez contagiado. Y uno diría, bueno, lo último lo que tenemos que pensar es en cómo vivir nuestra fe. Lo importante es sobrevivir ahora y todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Lo que nos tiene que llevar adelante y lo que nos tiene que sustentar en esta lucha de este año que comienza es justamente nuestra fe católica. Sí. Entonces, padre, yo no sé usted qué nos quiere decir para introducir este tema. Bueno, yo creo que delante de cada año siempre va a haber incertidumbres, ¿no? Va a haber una pregunta de qué va a pasar en este año, ¿no?
Y yo creo que para muchos en 2021, cuando comenzó, pensaron que ya tal vez la pandemia iría a acabar, que muchos problemas irían a solucionarse, y realmente mucha cosa mejoró, pero otra cosa continúa también con problemas. Y vemos que la situación en el mundo realmente está dramática, está en una situación muy, muy incierta de lo que puede pasar. Y para eso tenemos que prepararnos, por así decirlo, aprender la lección de lo que ya vivimos en 2021. Y mucha gente todavía no se aproximó a Dios como debería, y eso nos debe hacer con que aprendamos esa lección de que en este año tenemos que estar más que nunca con Dios y con la Virgen. Exacto. Eso me hace recordar un sueño profético, ¿no?, de San Juan Bosco. Él tenía sueños que eran más profecías que sueños, y que en el que veía la Santa Iglesia como si fuese en un barco, ¿no? Eso para el futuro, pero no sé si es un futuro tan lejano. Tan alejado, ¿no? claro. Sí. Y él veía la Santa Iglesia como si fuese un barco, y en ese barco, en esa travesía, en ese océano, pues había un montón de tempestades, y el barco casi que realmente iría a hundirse, y solo por milagro que no estaba hundiéndose en ese momento. Y Dios suscitaba para la Iglesia, y él veía eso, un pontífice santo que no ha llegado todavía, es un misterio cuándo va a llegar, ¿no? Claro. Y que ese pontífice santo tomaba la lideranza de la Iglesia, y él amarraba con cadenas, como que anclaba ese barco de la Iglesia en 2 columnas. Padre, perdón, interrumpo. ¿No es el mismo sueño, o el hermano Carlos, en el que mataban al Papa? Atacaban el barco y lo atacaban con libros, lo atacaban con revistas, la verdad es que no me acuerdo. Y que el Papa era asesinado. Como que había una gran alegría en los enemigos de la Iglesia por ese asesinato que se da al Papa, y que rápidamente los católicos escogían un nuevo Papa, pues que era un Papa santo. Es un sueño de Don Bosco que se puede buscar perfectamente. Sí, entonces, impresionante. Pero bien interesante lo que usted decía, que el barco lo iban a anclar, o lo iban a amarrar. ¿En dónde, padre? En 2 columnas, y él veía que esas 2 columnas, encima de la columna estaba la Eucaristía, el Santísimo Sacramento, y la otra columna era la Virgen María, en la jaculatoria, la devoción de auxilio de los cristianos, que ayudó en muchas batallas a los cristianos, como auxilio de los cristianos justamente, ¿no? Y cuando la amarraba, la encadenaba en esas 2 columnas, la Santa Iglesia estaba segura de que no iban a naufragar. O sea, eran el sustentáculo de la salvación de la Iglesia. La Santa Iglesia es inmortal porque así lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos este año de 2022 que comienza, que vemos esas tempestades, ¿no? Tempestades espirituales, tempestades de guerras, de pandemia que no acaba, y cuántos problemas financieros de la gente también que perdió el empleo, perdió el trabajo. Son muchas tempestades, pero si nosotros estamos dentro de la Iglesia y nos amarramos a esas columnas, a la Santísima Eucaristía y a la Virgen María, por más que ese hecho no haya pasado, porque ese pontífice no parece que haya llegado oficialmente, pero si nos amarramos realmente a esas columnas, con certeza estaremos tranquilos para este año de 2022, ¿no? Claro que sí. Entonces es muy importante lo que dice el padre. Usted que es católico, agárrese de esas 2 grandes devociones que Don Bosco nos enseñaba, o que Dios le revelaba a Don Bosco, que era la Eucaristía y la Santísima Virgen. Curioso, ya que el padre habló sobre la Eucaristía y la Virgen, una cosa muy interesante que se habla mucho en la iglesia, la devoción a Nuestra Señora. Por ejemplo, Guadalupe, ¿no? Que antes de la pandemia fueron 25 millones de personas no año, Lourdes 8, Fátima, y se sabe que mucha gente vuelve a la iglesia después de ir a esos santuarios marianos. Claro. Y ahí es importante, las personas van ahí, se convierten y se aproximan, y ahí se confesan y van a la misa después. Claro, porque y es todo lo contrario a lo que dicen muchos protestantes, de que la devoción a la Virgen aleja la devoción a nuestro Señor Jesucristo, y esto es lo contrario, como dice el hermano Carlos. Es a Jesús, llegamos por medio de María. Y se ven muchas historias, muchas conversiones, gente famosa, ¿no? Que se aproximó de la iglesia en función de las idas a los santuarios marianos, y después vuelven con la confesión y después empiezan a frecuentar los sacramentos, ¿no? Qué interesante. Ahora, padre, vamos entonces, no sé si le parece, a dar como consejos prácticos. Sí, para este año, ¿no? Para este año. La gente que quiere ser buena católica y no morir en el intento, como decíamos, ¿qué le podemos recomendar? ¿Qué consejos le podemos dar? Bueno, yo creo que, como decíamos, en este año de 2022 tenemos que ser más católicos que nunca, ¿no? Y para ser más católicos que nunca precisamos ser católicos las 24 horas del día. Eso significa que hay muchos católicos, infelizmente, que van solo a misa los domingos cuando van, ¿no? Porque eso es otro tema que hablaremos, si Dios quiere, después. Y ya está. Y el resto, de lunes a sábado, las 24 horas por día, no son católicos, ¿no? No rezan el rosario,
no se confiesan tampoco. Entonces nosotros tenemos que ser católicos las 24 horas del día. Desde que despertamos, tenemos que ser católicos. Sí. Primero, toca el despertador. Una cosa que ya es importante. Tenemos los católicos y también cualquier persona que quiera, digamos, tener un futuro en la vida en cuanto a decisiones y una vida formada, tiene que colocar un despertador. Claro, entonces pone, primero, usted que nos está escuchando, anote ahí. Poner todos los días un despertador, tener un horario de despertarse. Eso forma el espíritu católico. Claro. O sea, no es que yo me voy a acostar y hasta que el cuerpo ya me diga, como si fuese un animal. Pereza, digamos, puede ser pereza, como si fuese un animal, ¿no? Claro. Yo me despierto cuando ya mi instinto ya no consigue dormir, o cuando ya tengo hambre y me despierto. No, tengo que tener un horario, como dice el padre, una disciplina, exactamente, y despertarme todos los días en un horario. Y cuando toca el despertador, yo tengo que despertarme en el momento que toca el despertador, ¿no? Ese es otro problema, porque hay gente que toca el despertador, ahí después coloca el despertador 5 minutos más para descansar un poco más, se queda 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 10 minutos en la cama, a veces pierde completamente el horario, llega atrasado al trabajo. Y lo que nuestro fundador nos decía, ¿no, Monseñor Juan? Decía que cuando escuchamos el despertador, nosotros tenemos que compenetrarnos que comenzó el día, rezar y ya saltar de la cama. No saltar en la cama, ¿no? Claro, pero de un ímpetu, ya colocarse sentado en la cama, colocar los zapatos, lo que sea, las zapatillas, y con ese deseo de comenzar un nuevo día ya alegre, con ánimo, con entusiasmo. Y lo que nosotros siempre hacemos, que está en nuestra regla inclusive, es tener un botecito de agua bendita en la mesilla de noche, dormir con ese botecito en la mesilla de noche, y así que despertamos, lo primero que hacemos es colocar agua bendita y hacer la señal de la cruz, porque un papa, no me acuerdo cuál fue, ya hace mucho tiempo, pero él determinó que si la persona hace con piedad una señal de la cruz con agua bendita, los pecados veniales, no los mortales, son perdonados. Entonces, cualquier cosa que haya habido durante la noche, cualquier pereza que haya habido, lo que sea, ya comienza el día con los pecados. Que es un sacramental que hemos hablado ampliamente en el programa de los sacramentales, que quien no lo haya visto, muy recomendado que lo vea, porque se habla, entre otros sacramentales, del agua bendita y los beneficios que tiene usarlo, como el padre acaba de recordar. Y después que hacemos la señal de la cruz, en cuanto a católicos, rezamos siempre una oración. No se comprende que un católico comience su día sin rezar. Sin agradecerle a Dios por estar vivo. Exacto, un día nuevo que comienza, por no haberse muerto durante la noche. En fin, entonces nosotros, por ejemplo, rezamos siempre en conjunto, ¿no? El exorcismo breve, esa oración de San Miguel Arcángel, pero ahí puede ser, cualquier persona puede rezar cualquier otra oración, puede ser un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria, el Credo. Lo que importa es dirigirse a Dios, a la Virgen en ese momento. Pero es muy interesante lo que usted dice del exorcismo breve, porque nosotros tenemos que tener esa visión, recordarnos de que nuestra vida es una lucha, ¿no? Hermano Carlos, es una guerra. Es una guerra que tienen Dios, el demonio, por nuestra alma. Y nosotros tenemos que vencer esa guerra y tenemos que aprovecharnos de esas armas que nuestro Señor Jesucristo nos dio, Dios nos dio, que son los ángeles. Entonces, el príncipe de la milicia celestial, San Miguel, para que él, el día que está comenzando, él vaya delante de nosotros y expulse a todos los demonios que nos quieren tentar, que nos quieren hacer pecar, que nos quieren perder. Y recordemos que tenemos ese ángel de la guarda que está ahí para nosotros. Ya en la mañana usted conságrese a su ángel de la guarda, récele a su ángel de la guarda para que él lo guíe durante todo el día, ¿no? Exacto. Lo primero. Sí. Entonces, digamos, resumiendo en ese comienzo del día, colocar despertador, despertarse con el despertador y cuanto antes saltar de la cama, hacer la señal de la cruz con agua bendita y hacer una oración. El exorcismo breve lo recomendamos y también o cualquier otra oración, Padre Nuestro, Ave María. Bueno, después ahí comienza la batalla del día, ¿no? Ahí depende, claro, mucho de cada familia, lo cuales son las costumbres, ¿no? Si ya tomar el desayuno antes. Nosotros generalmente, como somos una orden religiosa, ya hacemos nuestro aseo matutino, ¿no? Tomamos el baño, hacemos la barba, todo eso cuanto antes, con un tiempo estipulado también. No puede ser una mañana entera para tomar baño. Con sales del Himalaya. Tenemos una campana que nos dice. Y hacer la cama, hacer la cama en ese momento, antes de cualquier actividad cotidiana, digamos, antes de salir para trabajo, lo que sea, no podemos dejar de hacer nuestra cama. Y uno la tiene que hacer, la propia persona la tiene que hacer, no solo dejárselo a la esposa hacerlo. Bueno, eso depende de cada familia, pero me parece muy formador, muy importante para la formación personal, hacer su propia cama. No, y las familias que tienen hijos, es muy formativo que poner al chico, a la chica, a que ellos hagan la cama. Sí, ¿no? Se malacostumbran a que todos se lo hacen, entonces dejan la ropa tirada en cualquier parte y ya viene
o la mamá o la empleada, las casas que tienen empleada, y ya recogen todo y van creando una especie de hippie de que el chico va haciendo lo que le da la gana y le van arreglando todo lo que él va desordenando. Y antes de ir, en caso de chicos, ir a la escuela, en caso de papás o mamás ir para el trabajo, siempre dejar la casa enteramente ordenada. Siempre, siempre. Claro, a veces una limpieza va a ser necesaria después, pero entrando en la casa, que se vea que está todo limpio, todo ordenado, todo en su lugar, eso hace la diferencia también. Claro. Para una persona que es católica, tiene que seguir el consejo de nuestro Señor. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces, nuestra casa tiene que estar en perfecto orden, ¿no? Ay, no, padre, pero es que yo soy pobre y mi casa es muy sencilla. Justamente, el lujo del pobre es la limpieza. Y el orden. Exactamente. Y el orden atrae ángeles, ¿no? Exacto. Y el desorden atrae demonios. Exacto. Demonios. Si una casa está o sea, se siente mucha bendición en una casa que está ordenada, y a veces con una casa que está muy desordenada, el demonio hace la fiesta, ¿no? Bueno, sigamos, padre. ¿Qué sigamos más? con nuestro día a día, ¿no? Te está nervioso ya. Bueno, entonces ahí, claro, se desayuna, los que desayunen, en fin, ahí cada uno va a desayunar lo que quiera, ¿no? Y los que van al trabajo también, antes de ir al trabajo, generalmente se va de carro, pero supongo que algunos irán de ómnibus, de bus o a pie, no sé. Pero siempre en los trayectos siempre se debe rezar también, ¿no? Antes de comenzar cualquier trayecto, entró en el carro, hace una señal de la cruz, reza una oración, un Ave María pidiendo al ángel de la guarda también protección. Eso hace la diferencia de un día a día. Estamos siempre en oración, ¿no? Claro. No solo rezando, pero volviendo nuestro corazón a Dios. Santa Teresa dice, ¿no?, que la oración se define como la elevación de la mente a Dios. Por eso que los santos estuvieron 24 horas por día rezando, porque hagan lo que hagan, trabajen, estudien, están dirigiéndose a Dios, ¿no? Lo que importa, hermano Carlos, es ese estado de espíritu, estar en oración, ¿no? Es muy bonito, el padre estaba hablando y me lembré de un caso que es muy conocido de San Cura d'Ars, San João María Vianney, que él quedaba, como saben, 10, 12, 14 horas confesando, y hubo una altura que él reparó que entraba un hombre de una cierta edad que dejaba sus instrumentos de trabajo en la tierra en la entrada de la iglesia y entraba, se arrodillaba y quedaba 20 minutos, media hora solo mirando el sacrario, pero lejos. Era una iglesia grande en Ars, ficaba mirando y San Cura d'Ars, enquanto confesaba, via que el hombre era analfabeto, portanto não tinha libro de oración, não tinha rosario, y quedó sorpreso. Yo voy a preguntar, y un día se acercó y preguntó: oiga, ¿usted qué hace? Todos los días viene aquí por la mañana, pero usted no reza. No, yo miro a él y él me mira a mí. Qué interesante. Una oración de quietud. Y San Cura d'Ars comentó: fue el hombre más inteligente que conocí. Claro. Y esa inteligencia es eso. La importancia de la persona durante el día parar en una iglesia, en su casa, rezar o hacer una oración de quietud, se consagrar a Dios en todos sus actos. Exactamente. Sí, exacto. Qué bonita. Muy bonito, sí. Y eso, y durante el propio trayecto también se puede rezar algo también, o se puede colocar una música en el carro que sea una música bonita, Claro. Cuidado con las músicas que se escuchan hoy en día, o a un podcast también se puede asistir. Exactamente, los que sean menos aburridos, ahí lo ponen. Y en fin, cuando se llega al ambiente de trabajo también nosotros tenemos que recordarnos, como decíamos, que estamos en una guerra, ¿no? Eso. Entonces puede ser que algunos compañeros de trabajo, ahí claro, cada uno va a decidir lo que es. Eso es muy importante lo que usted dice, es un católico que se respete, tiene que ser vigilante. Y tiene que saber escoger muy bien sus amistades, porque claro, los compañeros de trabajo, pues lo que le tocó, pero yo tengo que saber poner límites y distancias con las personas que yo sé que me van a hacer mal a mi alma. ¿No, padre? Sí, lo primero que yo tengo que cuidar es mi alma. A mí que me importa si los otros piensan bien o mal de mí. Yo tengo que estar bien con Dios, ¿no? Y si tengo que cortar una amistad con alguien que yo sé que me hace mal, tengo que hacerlo radicalmente. Sí. No, es muy común, ¿no? Algunos compañeros de trabajo aprovechar ciertos momentos más tranquilos así. Ahí se aproxima de un católico, le suelta un chiste inmoral, le suelta una palabra fea, una mala palabra. Y el católico tiene que saber colocar barreras y decir: oiga, yo soy católico, yo no hago esto aquí, por favor, respéteme. Y o sea, somos católicos las 24 horas por día, no podemos sacar vacaciones de ser católicos, ¿no? Y en cuanto la esposa no le ve, la persona está en el trabajo y hace lo que le da la gana. No, después imagínese una persona que
es casada, tiene hijos, niños, niñas, pasó todo el día hablando vulgaridades, porquerías. Cuando las personas llegan a su casa, ¿con qué cara mira a sus hijos, no hay ejemplo, a su hija? No aguanta mucho tiempo, ¿no? Sí, exactamente. Sí, claro. La persona no tiene autoridad moral después para corregir a su hijo en cualquier cosa. Claro. Dios se la quita, ¿no? La autoridad moral. Claro. Y bueno, eso, ofrecer el trabajo también, si puede, llegando al trabajo, particularmente hacer alguna oración, simple, por lo menos individualmente, una Ave María. Y siempre recomiendo en el ambiente de trabajo, mucha gente tendrá su escritorio, en fin, su oficina, lo que sea, colocar una imagen o algún cuadro, una estampita de la Virgen o de nuestro Señor Jesucristo o de todos los santos que usted quiera, pero tener, para en esos, sobre todo en esos momentos que se hace un silencio, lo que sea, poder volver su mirada para esas imágenes, para esos cuadros, para esas fotos y dialogar, conversar un poco con Dios, con la Virgen María, ¿no? Y después, en fin, habrá un intervalo de trabajo, solamente para almorzar, algunos volverán para casa, otros no. Si sobra algún tiempo, nosotros siempre hacíamos eso también, cuando íbamos para la escuela, por ejemplo, aprovechar por lo menos 10 minutos para rezar algo. Sí, claro. O conversar con los compañeros, pero conversar temas bonitos. Intentar hacer apostolado también con esos compañeros que tienen un alma y que tenemos que ayudar a salvarlos. Si Dios nos colocó en ese trabajo, nosotros somos de alguna manera responsables también para hacer bien y para salvar a esas personas que están en torno de nosotros, ¿no? Claro que sí. Y bueno, después Termina el trabajo, se vuelve para casa también en el trayecto, hacer una aprovechar oración. el tiempo. Eso es un tema muy importante, padre. El tiempo es un don que Dios nos da y tenemos que aprovecharlo. Y usted ya me está mirando el reloj, se nos está yendo el tiempo justamente. Falta todavía un minutito para terminar la primera parte del programa, pero el tiempo es algo que Dios nos lo va a cobrar. Nos lo va a cobrar. Porque el tiempo que nosotros utilizamos mal en esta vida es o sea, cada segundo que pasa, cada minuto que pasa, es un tiempo que no vuelve más. No ser juzgados por eso, ¿no? Exactamente, Claro. exactamente. San Alfonso María de Ligorio, él hizo un cuarto voto, ¿no? Sí. Que tenía pobreza, castidad, obediencia, hizo el voto de no perder tiempo. Qué interesante. Y si perdía el tiempo, pecaba Claro. más que otros, porque era un voto, ¿no? Y eso hizo con que él fuese el mayor moralista de la historia de la Iglesia y escribió un montonazo de libros espirituales que son fantásticos. ¿Por qué? Porque él se dedicó a no perder tiempo. Sí, Y murió con más de 90 años de edad. Qué interesante. Y era un hombre que era impresionante, era abogado, canonista. Y es un tema muy, muy interesante también. Mucha gente comienza el año y hace propósitos. No, voy a bajar de peso, voy a aprender un idioma, son cosas que está bien, interesantes, sí. Pero sería un buen propósito este año no perder el tiempo. ¿Cuánto tiempo tirado a la basura, por ejemplo, en las redes sociales? Eso lo hablamos después cuando volvamos. Pero es algo que tenemos que pensar todos y que podemos reflexionar y podemos hacer ese propósito de aprovechar ese don de Dios que es el tiempo para hacer algo productivo, para hacer el bien, para crecer. Una buena lectura, por ejemplo, un libro de la vida de un santo. Claro, es otro consejo que también se puede poner al final. Así que bueno, padre, yo creo que no perdamos más tiempo y no, estamos utilizando bien el tiempo, pero ya se nos acabó la primera parte del programa. Ahorita vamos a la pausa comercial, que es habitual, y al regreso continuaremos hablando de cómo ser un buen católico en este 2022, que es un tema que ustedes nos han pedido para comenzar los programas de este año. Así que ya volvemos. Salve María. ¿Te gustaría estrenar carro este 2022 y además ayudar a construir la iglesia de Nuestra Señora de Fátima? Es muy sencillo, ahora puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Participa de la rifa que estamos organizando de un Honda CR-V 2022. Puedes comprar tu número en línea en el enlace que te dejo aquí abajo o para más información escríbenos a nuestro WhatsApp. Muchas gracias, Dios te bendiga, Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa, Salve María, conocer a los del Evangelio, en el que estamos tratando de cómo ser un buen católico este 2022. Y les estamos dando aquí con el hermano Carlos, con el padre Íñigo, algunos consejos de cómo vivir como un verdadero católico las 24 horas. Nos recordaba el padre muy, muy bien que yo no soy católico solo de domingo en el horario que voy a misa. Yo tengo que ser católico siempre, las 24 horas del día, todos los días, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y terminamos la primera parte del programa hablando de un tema muy, muy interesante, y es un tema para reflexionar, que es el tema del tiempo, de la pérdida del tiempo. ¿Cuánto tiempo nos pasamos a veces haciendo cosas
que no tienen ningún sentido, un enemigo tremendo, o sea, un enemigo en el sentido cuando se usa mal, son las redes sociales, un enemigo para el tiempo. Me acuerdo, una jovencita que soy pues muy amigo de ella, llega a las misas, todo, y ella me mostraba una vez en su teléfono el medidor de tiempo que había pasado en la pantalla. Era una cosa, si nos está viendo, saludos, pero una cosa tremenda, horas frente a la pantalla. No, que es que las clases en línea, sí, yo veía las aplicaciones y tenía, en fin, muchas redes sociales. Pero claro, ella misma era consciente y no, ayúdeme, rece por mí, no sé cuánto. Y claro, y es una actitud que tenemos que tener todos, de tener esa vigilancia y ese deseo de cambiar y de cortar un poco esa pérdida de tiempo en las redes sociales. Entonces, padre, esto de las redes sociales es un tema largo de tratar, pero es un tema que hay que darle mucha atención, porque yo creo que yo lo voy a decir así, es la droga de este siglo, digamos. La gente está enviciada y completamente poseída, por así decirlo, por el seguir pasando las cosas y seguir viendo y seguir viendo y seguir viendo y la inmediatez y todo. Sí. ¿Qué podemos hacer ahí, padre? Pues yo creo que primero darse cuenta del problema, ¿no? Porque 50% de la solución es darse cuenta que estamos con un problema, ¿no? Claro. Y ese problema es que mucha gente realmente pasa enviciada por las redes sociales. No es que sea malo, nosotros estamos haciendo este podcast justamente a través de las redes sociales, pero me parece que tenemos que tener un criterio de diferenciar lo que nosotros asistimos y lo que nosotros no asistimos. No es todo lo que nos llega que lo vamos a asistir. Claro. Si asistimos todo lo que nos llega y lo que buscamos, realmente vamos a pasar muchísimas horas del día asistiendo cosas y perdiendo el tiempo, porque la mayoría son pérdidas de tiempo. Claro. Una vez que existe tanta libertad, digamos, de expresión, por así decirlo, y de colocar cosas en las redes sociales, cualquier persona coloca cualquier tontería, propiamente. Entonces, muchas cosas que asistimos son tonterías. La prueba de si es una tontería o no es usted imaginarse si un santo estuviese a mi lado, si la Virgen María estuviese a mi lado, ella le gustaría que yo asistiese a ese vídeo, ¿o no? Claro. Una misa online, un rosario online, un podcast como estamos grabando y cuántos temas católicos bonitos, la Virgen María lo asistiría con nosotros, o sea, un santo estaría escuchando también esa charla. El ángel de la guarda no se asusta con esa charla, pero otras cosas se asustan. No, esperemos que no se asusten. Bueno, claro. Sí, por eso se aburre ahí el pobre. Sí. Y tenemos que hacer un criterio, un propósito firme de hacer un criterio de lo que asistimos y colocar un horario de asistir. Es muy interesante si usted dice que no es tanto disminuir el tiempo, sino yo seleccionar lo que yo voy a ver. Yo entrar a ver algo específico que sea para mi bien. Yo no es que voy a abrir, por ejemplo, YouTube o Instagram o TikTok o lo que sea, a ver qué sale. No, yo tengo que tener un objetivo a la hora de siempre pensando en mi alma, evidentemente, y después en mi formación intelectual, etc. Y esa selección va a hacer con que disminuya mi tiempo, ¿no? Claro. Porque el objetivo es seleccionar. Y seleccionando no voy a escuchar y asistir tonterías, y voy a asistir apenas lo que es importante, ¿no? ¿Sabe que es muy interesante? Me vino a la cabeza ahora un documental que vi una vez que se llama El dilema de las redes sociales. Me lo pasaron así, es larguísimo, me pasaron unas partes. Y el propio creador de ese sistema de scrolling que se llama, que es seguir pasando la cosa para arriba, él se arrepentía de haber inventado eso. Nossa. Y él decía, lo que nosotros hemos creado es un arma, una locura. Claro. Y ellos mismos, que eran los inventores de eso, ellos no usaban las redes sociales. Porque sabían el mal que eso producía en la persona. El cuerpo y psicológicamente. Exactamente. Sí. Entonces, se queda dependiente de eso, ¿no? Completamente. Si no tiene un día un vídeo que le llega de WhatsApp y la famosa dopamina, ¿no? Que es estudiado eso, que la persona siente como una especie de gaudio, una alegría cuando ve que su publicación recibe X cantidad de likes. Exacto. Entonces, cada like que la persona recibe, como que se emociona. Y es algo que le producen a la persona y la envician a eso. Entonces, mucho cuidado con las redes sociales. Cuidado con las redes sociales, sí. Es un tema también, podemos hablar, el padre Fernando ha estudiado mucho de eso. A nuestros oyentes y que nos están acompañando, si les gustaría que habláramos de ese tema, es muy interesante. Claro. Cómo el Internet está destruyendo nuestra vida. Sí. Y nosotros tenemos también, algunos tienen ese propósito, ¿no? De siempre que van a coger el celular o entrar en Internet para ver cualquier cosa que realmente interese, también haga una ejaculatoria, una breve oración antes. Reza a San Miguel ruega por nosotros, solo eso. Eso ya va a hacer con que San Miguel o la Virgen María distingan lo que le conviene o no le conviene
y usted ya se coloca en espíritu católico de asistir y ver lo que realmente conviene. Exactamente. Pero no puede sacar vacaciones una vez más de ser católico y cuando entra en las redes sociales usted es otra persona. Consume todo lo que se encuentra. Claro, no puede. Es una herramienta muy poderosa, como decíamos, pero muy peligrosa. Es como si yo estuviese manipulando uranio enriquecido en mis manos. Claro, o sea, lo puedo usar para cosas buenas, pero ya puedo hacer un desastre inimaginable con mi alma. Un paseo por la selva, ¿no? O sea, usted va a ver muchos animales bonitos también, pero va a ver cada araña, cada serpiente, cada cosa que hay que tener cuidado, ¿no? Exacto. Hermano Carlos, quería contar. Y sobre el tiempo, una cosa interesante que me estaba lembrando. Recordando que el tiempo tiene que ver mucho con nuestras convicciones. Sí. Nós hacemos lo que nos gustamos, ¿no? Me lembrei, agora estava lembrando de enquanto o padre hablaba, del Padre Pío, que el Padre Pío confesaba 14 horas por día, sacerdote, y el tiempo que sobraba, pegaba el rosario, agarraba el rosario, y rezaba, y se sabía que rezaba 15, 16 rosarios por día. Y él, dizem que muitos dos milagres que ele fazia é porque ele tinha muita convicção e muita devoção à Virgem. E ele sabia quando tinha uma dificuldade de dar um conselho nas confissões, que ele tinha discernimento de espíritos, é porque ele rezava muito à Virgem. E nós outros podemos aproveitar o tempo rezando no coche, em casa, claro, rezar em família. Pero me lembrei também del São João Macias, que é um santo espanhol, cerca de Badajoz, que se foi a Peru, 40 anos, era contemporâneo de Santa Rosa de Lima e São Martinho de Porres. Ele quedava na portaria de um convento e sempre que tinha tempo ele ficava atendendo as pessoas, dando limosna, fazia milagres, sempre rezando o rosário. E todo o rosário que rezava, plasmas do purgatório. Dizem que no processo de canonização está escrito que ele quitou do purgatório 1.200.000 pessoas. Porque é a convicção. O tempo se pode aproveitar rezando e depende da fé. E podíamos contar inúmeros casos de santos. ¿No? Quien reza no pierde tiempo. Y es muy bonito que esto me lo decía un sacerdote ahorita en Brasil, que estuve conversando con él. Era un consejo que él me daba, aquí ya estoy hablando de confesión pública. Y él me decía, mire, la oración tiene que ser un descanso para la persona. Usted no puede ver la oración como una obligación, que, ay, algo tedioso, que, ay, ahora tengo que ir a rezar. No, usted tiene que tener la oración, tiene que verla como si fuese su momento de relajación, por así decirlo, de descanso y de estar con Dios. Y no puede ser nunca para usted una carga. Tiene que ser el momento más feliz del día y el mejor momento del día. Usted tiene que dedicarlo a la oración. Yo creo que para un católico de siempre, pero especialmente en estos días, que es tan atacado, ¿no? por las compañías, por redes sociales también, atacado en el sentido espiritual, o sea, que puede bajar su guardia. Y nosotros tenemos que tener por lo menos, no sé usted lo que piensa, pero yo creo que 10-15 minutos de oración individual en silencio con Dios. Después hablaremos sobre el rosario en familia, pero individualmente tenemos que tener o por la mañana en nuestro mejor momento del día. Cada uno lo va a encontrar. Si está mejor por la mañana antes de ir a trabajo o si lo trabaja por la tarde, lo que sea. Pero el mejor momento del día, que está más descansado, tiene que por lo menos 10-15 minutos, puede rezar un rosario, puede coger un libro, una meditación, la Sagrada Escritura, pero estar con Dios ahí en la presencia, o en la iglesia, o en su casa, delante de una imagen, pero hablar con Dios. Otro propósito entonces para este año. Saque unos 10-15 minutos por día. Usted solo con Dios. Muy bien, muy interesante. Y la persona puede decir, no tengo tiempo. Francamente, ¿no? Porque el tiempo que se dedica a las redes sociales, a hablar con los otros, usted no puede hablar 10-15 minutos con Dios. Claro. Si Dios es todopoderoso. Pero es que, ¿sabe cuál es el problema? Que la gente ha perdido la capacidad de abstraerse del mundo que lo rodea. Y en esos 10-15 minutos, apague cualquier cosa. Cosa que lo distraiga. Sí, pero es increíble, la gente ha perdido la capacidad ya. Usted póngase a pensar en lo siguiente, o sea, usted que nos está escuchando, ¿cómo sabe usted si está enviciado al celular o no? Siempre que usted termine de hacer algo y tiene un segundo libre, ¿usted qué hace? Usted se manda la mano al bolsillo a sacar el celular a ver qué. Si usted hace eso, usted está enviciado al celular. Así que tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Bueno, continuemos porque ya. Bueno, ahí entramos, si quiere, volvemos a nuestro día a día. 24 horas del día, que habíamos quedado justamente en la vuelta del trabajo, ¿no? Sí. Y cuando estamos hablando de una familia en el cual, por ejemplo, el papá trabaja, la esposa se queda en casa, pero podría ser diferente, ¿no? Los dos trabajan también. En el momento en que los dos se encuentran y con los hijos se encuentran, el caso hipotético y normal de que el papá vuelva a casa, se va a encontrar a la esposa y a los hijos. El papá tiene que entrar en casa con mucho afecto, con mucho cariño,
con mucho amor por la familia. Tiene que saludar cordialmente y afectuosamente a la esposa, a los hijos, preguntarle cómo fue el día. Hay gente que entra en la casa, da una patada a la puerta, ya se entra en su cuarto. O sea, no puede llegar a descargar todo lo malo que le pasó con la uno esposa consigue y con los descargarlo hijos. con el patrón, lo va a descargar con la esposa, ¿no? Y al contrario, tiene que ser un momento que están en familia. Sí. Y después de esos saludos, tal, sí, seguramente tendrá que tomar un baño o hacer algún aseo o lo que sea, se reza el rosario. En familia. En familia. Y claro, ahí depende un poco de cada persona, ¿no? Generalmente el rosario es bueno rezarlo más por la tarde, el rosario en familia, porque ya habrán descansado del trabajo. Algunos lo rezarán antes de la cena, otros después de la cena. A mi ver, no sé lo que a ustedes les parece, pero me parece mejor antes de la cena que después de la cena, porque después de la cena se está mucho más cansado, ya se entra mucho sueño. Y antes de la cena es un momento que, claro, se está cansado del trabajo, pero entro en casa. En Lourdes, en Fátima, en Godel, a las 6:30 rezan el rosario. En el canal de los Heraldos. Es el mismo horario. Es un horario famoso, es que a nivel de la iglesia. Exactamente, a las 6:30 de la tarde. Entonces conéctese. Sí. Si a usted le cuesta rezar el rosario, es que nos distraemos en familia. Ponga el rosario de los Heraldos. Y en familia. Y se va a ganar después del rosario una historia muy bonita que siempre alguno de los hermanos Hay cuenta. urgencia plenaria, ¿no? Claro. Para quien reza el rosario en conjunto. En familia, sí, exactamente. Y es más, y la Santísima Virgen no cuenta como si fuese un rosario que usted está rezando. Cuenta como si estamos rezando 1000 personas. Ella le cuenta a usted como si hubiese rezado 1000 rosarios. Impresionante. Es muy interesante en conjunto. Entonces es una cosa realmente importantísima y creo que eso es un propósito, hermano Sebastián, que los que nos están escuchando tienen que hacer, tenemos que hacer todos, de nunca irse a dormir sin haber rezado por lo menos un rosario mínimo. Y ese rosario principalmente en familia, pero claro, después se puede hacer otros individualmente. Pero el rosario en familia, un propósito de siempre, si usted tiene una familia, siempre rezar todos los días el rosario en familia, cueste lo que cueste. Hermano Carlos, era el Papa Juan Pablo II que decía... Familia que reza unida mantendrá sempre unida. Permanecerá unida. E é normal. Muitas famílias, agora depois da pandemia, o divórcio disparou. E há muitas famílias que dizem, o diabo tentou entrar em nossa casa. Como nós rezamos o rosário, no nos separamos. Impresionante. Hay una protección, una barrera. Exactamente. San Luis dice que una persona que reza el rosario todos los días, Nuestra Señora lo va a salvar de todo. Claro. Aunque haya vendido su alma al demonio, San Luis dice que esa persona se va a salvar. Si mantiene el rosario por día, se va a salvar sí o sí. Es una garantía de la salvación. Decía, aunque tengas un pie en el mismo infierno, tarde o temprano Nuestra Señora te sacará. Es la Virgen. Por tanto, y en familia mejor, porque estamos comprando gracias para toda la familia, ¿no? ¿Cuántas veces hay problemas de familia entre esposo y esposa, entre hijos? Recen en familia. Recen en familia. Y eso que usted decía, padre, de nunca irse a dormir sin rezar el rosario en familia. O, por ejemplo, hay gente que digamos, lleva una vida espiritual pues un poco ya más avanzada y ha hecho un propósito de ciertas oraciones diarias. Yo me acuerdo de un consejo que le daba nuestro fundador, Monseñor Juan, a un grupo de jóvenes que se le acercó un día y él saludaba a todos los grupos que iban llegando. Y era un grupo de unos 15 muchachos ahí de Brasil. Y le preguntaron a Monseñor Juan un consejo para nuestra vida espiritual. Y él les dijo exactamente lo mismo. Ustedes nunca dejen un Ave María para el día siguiente. Si ustedes hicieron un propósito de rezar esas oraciones, nunca, ay no, es que estoy muy cansado. Puede pasar lo que sea. Usted no puede irse a dormir sin dejar concluidas esas oraciones. Hay gente que dice que lo voy a rezar al día siguiente. Mañana, no, al día siguiente, al día siguiente. Sí, claro. Impresionante. Una lista inmensa de oraciones. Está debiendo ahí desde que... Perdón, me lembré agora de um caso muito bonito. O padre falava com o marido, seu marido chega a casa, trata a esposa com muita bondade, com muita proteção. Aí ele é famoso caso do irmão André de Montreal, que é a maior basílica do mundo, a São José. E ele por la noche era Canadá, es en Canadá, sí, en Montreal, que rezaba también 14, 15. Ele é conhecido como el coleccionador de muletas, tantos milagres que él ha hecho. Y una cosa muy bonita por la noche, el hermano ia cerrar todas las ventanas del colegio que tiene ahí en Montreal y pasaba por la puerta de los sacerdotes. Él era hermano de los sacerdotes y cuando encontraba a las 11 una luz emprendida del cuarto, coitado, el hermano está acordado porque hay, claro, mucho trabajo por rezar la Ave María por él. Pasaba por el otro, coitado, ele confessou muito, está acordado ainda, vamos rezar a Ave María. Está despierto. Sempre rezando por los outros. Sí. E uma pessoa dessas se aproxima de Deus e depois, quando a hora de hacer milagros, hacía, porque sempre rezando y preocupado con los otros. Interesante. Qué bonito, interesante. Bonito eso. Qué interesante. Y es ese propósito que tenemos que hacer, ¿no? De todas las oraciones de nuestro día a día, concluirlas.
Y el rosario, como decíamos, puede ser por antes de la cena, lo recomendamos. En ese horario de 6:30 me parece que es un horario excelente, si no un poco después, un poco antes. Y después la cena en familia, que es importantísima. Si no hubo el almuerzo, pero si no, también puede ser el almuerzo y la cena. Pero se está perdiendo esa nota característica tan bonita de los almuerzos, de las cenas en familia. En familia, exactamente. Y, infelizmente, siempre hoy en día es introducido un invitado en esa cena que no es un invitado muy Sí. necesario, ¿no? Exactamente. Ese invitado se llama celular. Sí. Y siempre, o sea, es muy común que la gente comience a ver el celular en la comida, en la cena, y se pierde la cena. Claro. No se puede. Y habría que hacer un propósito de no usar el celular En la mesa. Nunca. en la mesa. Sí. Ni en el desayuno, ni en la comida, en el almuerzo, Sí. ni en la cena, nada. Sí, lo que usted dice, es un invitado que se ha robado justamente no es miembro de la familia. Exacto, no es un invitado en realidad. Él se ha robado un puesto en la mesa. Exacto. Y lo que antiguamente era una mala educación, lo sigue siendo, solo que ya hoy en día, como todo el mundo lo hace, pues usted sacar el teléfono en la mesa, en una comida, es una falta de educación fea, fuerte. Fea, sí. Pero hoy en día no, ya saca uno el teléfono, ya el otro saca y se acabó. Se quedan hablando entre ellos, Exactamente, mandándose casi cosas que hablando, ¿no? se mandan WhatsApp, se mandan memes, qué sé yo, ahí en la propia mesa. Una cosa no tiene Sí. sentido ninguno. Claro. Por tanto, no asistir a televisión, Exacto. no estar Durante la comida, no. con celulares y aprovechar ese momento para estar con la familia, ¿no? Sí. Hablar sobre temas bonitos, preocuparse unos por los otros. Eso hace la diferencia de una familia realmente buena, ¿no? Sí. Esta familia unida, ya bendecida por el rosario que se rezó antes también. Los temas van a ser muy bonitos, ¿no? Y por supuesto, antes de comer, bendecir los alimentos. Sí, siempre. Una familia. En cualquier reflexión, en cualquier Exactamente. comida, desayuno, comida, Y cena. ojo, no solo en la casa. Hay gente que cuando va a comer afuera le da pena. Le da pena darse una bendición o agradecer a Dios por los alimentos que va a recibir. Humano, ¿no? Respeto humano de ser católico. Hay muchos. Bueno, esperemos que Dios no tenga después respeto humano de ustedes cuando los esté juzgando, ¿no? Claro. Porque si a nosotros nos avergüenza mostrar nuestra fe, Sí, Dios también se va a avergonzar de Claro, nosotros. evidente. Entonces, ojo con eso también. Nunca respeto humano. nunca. Y después de la cena, pues rezar también, tanto antes cuanto después de la cena, y ya prepararse para el descanso, ¿no? Sí. Prepararse para el descanso significa también concluir nuestras oraciones que tenemos Sí. y una media hora por lo menos a tener un horario de descansar. Exacto. Eso es importante. Si es necesario, deja otras ocupaciones para el día siguiente, que es imposible solucionar todo en el propio día. Exacto. Déjelo para después. Tenga un horario de dormir. Duerma bien por la noche. Depende de la edad, más 8, 7, 6 horas y media por noche me parece que es lo mínimo que se puede dormir para descansar bien para el día siguiente, ¿no? Porque si no, el día siguiente se queda súper cansado. Entonces, hace parte de la disciplina de también tener un horario de descanso. Claro, Y por lo menos una media hora antes, volvemos al asunto de los celulares. Aléjelo de Aléjelo. usted. Si es necesario colocar de alguna manera para cualquier emergencia, sí, claro. Pero no lo use para curiosidades, para ver qué mensaje llegó. Exacto. Media hora antes, Exacto. les garantizamos que van a descansar muchísimo mejor, ¿no? Exacto. Porque el espíritu se acalma, se tranquiliza. Y después, lo que también es muy importante es hacer una lectura, ¿no? Sí. Una lectura por la noche, o estando acostado ya, o antes sentado, pero por lo menos unos 5 o 10 minutos o más Claro, evidente. a hacer una lectura sobre un libro bonito, ¿no? Que eso va a ayudar a dormir, incluso, Sí, claro. incluso la persona, o sea, es que ¿qué pasa? El efecto que produce a la vista un libro no es lo mismo que una pantalla. Claro. O sea, por más que usted, y mismo la persona que está leyendo, antes de dormir, no es recomendable que lea en una pantalla, porque, no sé, la vista, no sé qué sustancia o qué cosa produce que le quita el sueño. Sí, tiene que ser libro, ¿no? Exacto, en papel. Libro físico, papel. E às vezes se vê casal num restaurante, por exemplo, comendo, casal, Matrimonio. e não hablan. ¿Por qué? Porque no leen, no tienen conversa. No tienen temas de No tienen conversación. temas de Claro. conversa. Eso es horrible. No hay cultura, ¿no? Exacto. Y bueno, ya ahí llegamos al momento final del día, que es hacer una oración, si puede ser arrodillado mejor todavía, y hacer una oración para agradecer el día. Puede ser una oración de la noche, que hay varios tipos de oraciones de la noche, o una Ave María, 3 Ave Marías, Padre Nuestro, lo que sea. También el botecito de agua bendita que por la mañana estaba ya en la mesilla de noche, es porque lo dejamos por la noche Claro, ya, claro. porque se coloca agua bendita también en la cama, Claro. para que el demonio tampoco nos perturbe durante la noche. Exactamente. Mucha gente que sufre de eso, de pesadillas y Pesadillas, cosas, con entonces- un poquito de agua bendita soluciona. Sí.
Padre, y un tema que me parece que es interesante también, rapidito, que ya nos acaba el tiempo, un examen de conciencia cortito, ¿no? Sí, eso es importante. ¿Qué hice Por lo bien? menos 2-3 minutos. ¿Qué hice mal en el día de hoy? Sí. ¿En qué fallé? ¿Qué pecados cometí? Claro. Y el propósito de si cometí un pecado, cuanto antes, que es otro de los propósitos para este año, confesarse. Sí. Confesión frecuente. Confesión frecuente. Siempre que sea necesario, confesarse. Cuanto antes. Si posible, en el propio día. Pero si usted ya que nos escuche es santo y todo y no necesita confesión tan frecuente, por lo menos no dejar pasar un mes, diría yo, sin confesarse. En un mes yo creo que hay bastante cosa bastante imperfección para ir a contarle al... Claro, si la persona consigue confesarse semanalmente, mejor. Claro. O cada 2 semanas. Pero me parece que para un católico, máximo un mes. Exacto. Creo que había algo sobre Benedicto XVI, usted me contó. Sobre... Sim, quando ele era papa, aí um sábado, reuniu 30, 40 mil niños aí na Praça de São Pedro, e 4 niños foram escolhidos para hacer uma pergunta para o Papa. E um niño de 12 anos, que não sei, sua mamá queria que ele se confessasse todos os meses, né? E de vez em quando, todas as semanas. E o niño, aburrido, não queria. Eu dije, exagero. E o niño perguntou, Santidade, tenho uma pergunta, perdão. Mi mamá desea que eu me confesse todos os meses e de vez em quando, todas as semanas. E porque é necessário. Eu não penso que é importante. E o Papa Benedicto dá uma resposta inspirada pelo Espírito Santo. Tu mamá, que hace sábado? Mi mamá, sábado por la mañana, las compras. Y por la tarde. Y el Papa ya sabía. Por la tarde mi mamá arregla la casa, tira el polvo. Mas por que tu mamá todos los sábados hace isso? Porque se não tira el polvo sábado, el próximo sábado a casa está toda sucia. Assim com tu alma. Tens que todo... já entendi. El niño. Aí é autêntico disso. Que entendeu que era necessidade de... Cada semana que pasas es polvo que se acumula en nuestra alma, son los pecados. A veces son cosas pequeñas, ¿no? Pero hay que limpiarlas una vez por semana, cada 2 semanas. Imagínese una persona que no limpia, como hay gente que no se confiesa desde la pandemia. Más de 2 años ya la persona sin confesarse. Es como una persona que no limpia su casa hace 2 años. Lo mismo. Peor todavía, ¿no? Porque el alma vale más que la casa. Por supuesto. Aquel caso del Dr. Plinio, no sé si hay tiempo. Un poquito, sí. El doctor Plinio, que era un mentor de nuestro fundador, una vez fue invitado para hacer, yo no sé si fue en São Paulo, en Fortaleza, en Brasil, una conferencia pascal para presos, para encarcerados. Y él quedó ahí, entró y ficou impresionado, todos con cabelo curto, todos con cara normal de personas afuera. Yo pensaba que encontrar aquí unas personas porque era una prisión de alta seguridad. Y él, que era un hombre de discernimiento de los espíritus con mucha experiencia, se dio cuenta, ¿por qué estos hombres están aquí y los otros están afuera? Porque las personas que están afuera normalmente hacen examen de conciencia y estos hombres lo dejaron de hacer a mucho tiempo, por eso cometieron crímenes. Claro. Curioso, ¿no? Otra época, ¿no? Otra época, ahí está 60 años atrás, 50 años. Afuera y adentro, yo no sé si hay mucha diferencia. Claro. Pero bueno, padre, yo creo que se nos fue el tiempo, pero como para resumir, entonces llevar un día como un católico, 24 horas, desde que usted se levanta hasta que se acuesta, con la impostación de espíritu católico, impostación de oración, rezar antes, cuando se despierta, cuando se acuesta, antes de las comidas, cuidado con los teléfonos, bajar a las redes sociales, vida de oración, unos minutitos por lo menos, usted íntimamente con Dios relacionándose, rosario en familia. Eso es importantísimo. Misa dominical, no se puede faltar a la misa dominical. Este año 2022, los que no volvieron para misa todavía, tienen que volver. Misa dominical. Y si usted tiene la posibilidad, misa diaria, ¿por qué no? Claro. Comunión diaria, recibir a nuestro Señor todos los días. Rosario diario en familia, también. Si usted ya reza el rosario, haga el esfuerzo de rezar otro rosario, aumente, siempre aumentar. La vida espiritual siempre hay que aumentar. Y, como decía el hermano, confesión también cuando sea necesario, o máximo un mes. Y como decía el hermano Armando, en un video que hizo hace poco, lo más importante, si usted uno de esos propósitos no los cumple, vuelve a empezar, vuelva a reactivar, no se desanime, no se desanime, exactamente, porque puede ser mucha gente que ya empezó el año, ya vamos a no sé qué fecha de febrero, ya sus propósitos ya los rompió. No se desanime, continúe. Vuelva a comenzar. Y qué mejor para darnos ánimo, hermano Carlos, que una bendición del Padre Íñigo para nosotros, que para todos nuestros oyentes. Y con eso terminamos el día de hoy, agradeciéndoles por estar aquí con nosotros en este programa. Vamos entonces a dar esta bendición pidiendo a Dios, a la Virgen María, que nos una realmente a esas columnas que es la Eucaristía y la Santísima Virgen, que nos haga más católicos que nunca en este año 2022 y después 2023 todavía más católicos, que realmente podamos sentir la diferencia
y tener la alegría de cuando llegue el año que viene haber crecido muchísimo en esa unión con la Virgen y con nuestro Señor Jesucristo y ser mucho más católicos que lo que fuimos el año anterior. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.